¿De qué va a ir esta charla? Bueno, en principio voy a tratar de describirlo, espero no aburrirlos con algunas ecuaciones que por vicio profesional se deslizan. Trataremos de que sean conceptuales únicamente, pero la idea es tratar de llevarlos a que conozcan al menos algunas de las técnicas de observación de sensado remoto que se hacen en Argentina con respecto a la observación de la atmósfera. Esta charla la he dividido primero tratando de llevar una pequeña reflexión sobre la importancia que tiene la atmósfera desde el punto de vista de la biosfera. Vamos a tratar de pensar juntos en ese punto y luego voy a ir hacia dos técnicas que se generaron y se desarrollaron hace más de 20 años aquí en Argentina y eso hoy se plasmaron en ciertos redes de observación que tiene la Argentina en colaboración con el Servicio Meteorológico, con sensados remotos a partir de un instrumento que se llama LIDAR, que les voy a explicar luego qué es, y unos estudios con respecto a la radiación de la nubosidad. Este es una vista obviamente de nuestro planeta y esta mancha negra que pasa por Estados Unidos es el eclipse solar total que ocurrió hace unos días atrás, en agosto, que fue el primer eclipse en la década de las redes sociales, el último gran eclipse total que ocurrió y que cruzó los 11 estados de Estados Unidos de oeste a este, pasó en el 18 y no había redes sociales, entonces no había, no tanto importan las redes sociales, sino la cantidad de instrumentos que pudieron observar este fenómeno. Claramente el sensado remoto, desde la definición que les voy a dar dentro de un ratito, es una de las técnicas más importantes para la observación de nuestro planeta y de los gases o partículas que hay, por ejemplo, dispersas en esta capa tenue que nos envuelve, que es la atmósfera. Si uno mira esa misma, por ejemplo, ese mismo día desde la estación espacial, ve la mancha, ¿sí?, sobre un lugar en Estados Unidos, pero ve básicamente otras cosas como la cobertura nubosa. Y lo más importante, y lo que quiero empezar a que ustedes interpreten, es esta fina capa que es en perspectiva real, no muy distinto a como por ahí nos los enseñan en la escuela, ¿sí?, en donde hay gráficos en los cuales la capa atmosférica es una capa fuera de escala, completamente bien gordota alrededor de nuestro planeta, y aquí en perspectiva real entre el espacio libre donde no hay más moléculas y la superficie de la Tierra hay apenas una capa tenue que es la que compone justamente el blindaje total desde muchos puntos de vista, no solo desde los puntos de vista electromagnéticos, sino desde los puntos de vista del balance radiativo. Sin esta capa no podría existir la vida como la conocemos al menos. En otras perspectivas, justamente, donde podemos apreciar la curvatura de la Tierra, vemos que hay una fina capa, y para que ustedes tengan una idea, esa capa atmosférica de 4.500 kilómetros, incluyendo la ionósfera, en los primeros 5 kilómetros, o sea, desde aquí hasta los 5.000 metros, está contenido el 90% de la masa de esa capa. Es debido a que la densidad y la presión, obviamente, disminuyen exponencialmente con la altura. En los primeros 5 kilómetros está contenida la mitad de la masa que hay en esos 4.500 kilómetros. Entonces, esa nos empieza a dar una perspectiva de cómo es de espacialmente distribuida esta capa tenue, pero que vamos a ver que tiene una función absolutamente vital, y esa función de filtro justamente proviene de las moléculas minoritarias, no de las mayoritarias, no del nitrógeno y el oxígeno, que también tienen alguna función de atenuación directa de radiaciones muy energéticas que provienen del Sol en las capas altas, pero en general las moléculas como el ozono, el vapor de agua, el metano,
son moléculas desde el punto de vista de la interacción de la radiación con la materia las que más generan un punto importante para interactuar con la radiación. Esta es la fotografía de la terraza de mi casa, ahí en Martínez, vivo en Buenos Aires, y claramente un día de octubre, y fíjense que si uno hace un zoom, al sol saliendo por detrás de la iglesia local de la plaza de Martínez, no sé si alcanzan a apreciar, pero todos hemos tenido esto en nuestra retina, en la imagen de nuestra retina, el color rojizo que tiene este amanecer en particular, pero les quiero mirar qué ve en ese mismo momento si uno diera vuelta a 180 grados su cabeza y mirara para el otro lado, justo en la dirección opuesta. Este es el caso del horizonte que hay sobre la terraza de mi casa, en un segundo piso, y el cielo es completamente diferente, desde el punto de vista de su coloración, desde el punto de vista de su conformación. Incluso hay una acá, por ahí no se puede ver, pero hay una capa amarronada que hay por debajo, ¿sí?, conectada con el suelo. Esa relación empieza esa evidencia empieza a generarnos una idea de que la interacción de la radiación con la materia trae la información de la cual nosotros vamos a hacer uso para tratar de entender qué es lo que de qué la atmósfera está compuesta y de qué manera podemos sacar la información, y justamente a distancia. Bueno, vista desde el espacio también hay otra situación importante que hay que remarcar, ¿sí? Esto, imagínense que esto es claramente una fotografía en el espectro visible, con lo cual hay también, visto desde el espacio, nuestro planeta, aparte de su componente de tierra y agua, algo que sobresale y nota es su composición del vapor de agua en estado de condensado, de hielo o de agua en forma de nubes, y vamos a tratar de ver si eso tiene o no tiene importancia en la atmósfera. Como reflexión y como introducción para ir calentando motores, si pensamos que el Sol es nuestra fuente principal de radiación electromagnética, con casi 4 por 10 a la 26 watts, y redistribuimos esta energía en una esfera de 150 millones de kilómetros, por cada metro cuadrado de esta esfera imaginaria hay una redistribución de alrededor de 1400 watts metros cuadrados, lo que normalmente se denomina constante solar. Si esa potencia o irradiancia, como se la suele llamar, se la llama específicamente, es la cantidad de energía que estaría disponible a tope de la atmósfera para entrar al sistema Tierra, ¿sí? Y bueno, redistribuyendo parte de esa energía se va de vuelta al espacio, ¿sí?, con forma de reflexión, con lo que se denomina albedo. Y bueno, y aquí aparece un factor 4 por la redistribución entre este plano del círculo interceptado de esta esfera y la esfera mismo. Ahora vamos a mirar por qué. Pero inicialmente, si uno hiciera la cuenta más simple que puede hacer, desde el punto de vista del balance radiativo, pensando a la Tierra como un sistema de interacción entre una fuente de energía que es el Sol y una fuente de radiación en otra longitud de onda que es la Tierra, y se preguntara, bueno, si hago una ecuación de equilibrio y digo, todo esto es lo que entra en este sistema proveniente del Sol. Y pensando en la ley de Stephen Boltzmann, me puedo preguntar cuánto es lo que esta esfera, o la Tierra, pensándola como una esfera en una situación ideal y sin atmósfera, está emitiendo hacia el espacio. Todos me siguen de que el punto de equilibrio entre la energía que entra y la energía que va al espacio, si eso está en un punto de equilibrio, permite una situación estacionaria en la cual podríamos pensar, usando la aproximación de Stephen Boltzmann, cuál es la temperatura equivalente media que nuestro planeta tendría, nuestro o cualquier planeta, en un caso en que no existiera esta capa fina que hay alrededor de la atmósfera. Haciendo una cuenta trivial, despejando la temperatura media global
fíjense que es bastante más baja de la que realmente tenemos, que es de unos 15 a 20 grados, 18 grados. 18 grados bajo cero, o sea, realmente algo está pasando entre medio en este sistema simplificado que no hemos tenido en cuenta, y bueno, lo que estamos olvidando justamente es que no hemos puesto la atmósfera. La atmósfera es el elemento vital para llegar a una estabilización de la temperatura desde el punto de vista medio planetario que nos permitiría generar la temperatura media que observamos hoy en día a nivel del planeta, ¿sí? Si uno toma un instrumento fuera de la atmósfera terrestre y mira al Sol, ve este tipo de espectro electromagnético. Esto es en escala logarítmica, pero esta es la longitud de onda en nanómetros, y esta es la irradiancia solar espectral, cantidad de watt por metro cuadrado y por unidad de longitud de onda. Y fíjense cómo ese espectro, ¿sí?, se desarrolla desde parte del UV lejano, ¿sí?, y luego hay básicamente un componente muy fuerte en la parte del visible y luego en el infrarrojo cercano. Si uno mira ese espectro en forma lineal, ahora en escala lineal, perdón, no logarítmica, otra vez lo mismo, esto es lo que recibiría, esta línea por arriba, lo que recibiría un astronauta, por ejemplo, haciendo una caminata. Pero si uno va ahora a la superficie de la Tierra y toma el mismo espectro, encuentra este de aquí abajo, ¿sí?, donde claramente hay una disminución neta concreta en la transmisión, ¿sí?, en la cantidad de watt-metros cuadrados por nanómetro que llegan del espectro solar, y básicamente los responsables de esa atenuación, fíjense que son moléculas, básicamente el vapor de agua, pero fíjense cómo el ozono en la parte del visible y en la parte del UV, que es la que yo más voy a tocar, tienen una función de atenuación o de disminución del flujo solar que está llegando. Eso nos da una idea de cómo es o de cuán importante es la radiación, el rol que juega la atmósfera en el balance radiativo. Esquemáticamente y sin aburrir, por cada 100 unidades de energía que entran del Sol, fíjense cómo se redistribuyen y 31 vuelven a la atmósfera. Esto es lo que al espacio libre. Esto es lo que se denomina ese albedo planetario, ¿sí? Pero básicamente eso contribuye, proviene de la reflexión propia del piso, la difusión propia de las moléculas y la difusión entre las nubes, ¿sí? Pero parte de esa energía pasa al sistema Tierra-atmósfera, absorbiéndose en el suelo, absorbiéndose en la atmósfera, y por distintos procesos transfiere energía a otras longitudes de onda. Esto es en el visible, como lo dijimos, visible infrarrojo cercano, y el sistema Tierra-atmósfera acoplado generan interacciones en las longitudes de onda más largas, pero desde el punto de vista radiativo y desde el punto de vista de equilibrio, lo que importa finalmente son cuál es el balance entre los watt-metros cuadrados que están entrando a mi sistema y están saliendo de él mismo para encontrar un punto de equilibrio. Básicamente, en esta situación de equilibrio, en algún proceso a largo plazo y simplificada, por cada 69 watts, de cada 169 watt-metros cuadrados entran al sistema y 69 salen. Esto es lo que permite generar una ecuación de equilibrio, pero claramente todos los fenómenos de interacción entre la radiación y la materia en la longitud de onda larga y los procesos de absorción y dispersión de las moléculas en longitud de onda corta, el espectro visible infrarrojo cercano, son los que permiten agregar el condimento necesario que la atmósfera tiene para generar un balance. Ahora vamos a meternos con el métier de la charla esta, que es
bueno, ¿qué es el sensado remoto? ¿Sí? Hasta ahora lo que quise hacer es convencerlos, o por lo menos, no convencer de nada, pero por lo menos llamarles la atención de que la atmósfera es importante, de que está compuesta por gases, de que la interacción entre la radiación y la materia son el condimento físico importante y fundamental para establecer una técnica de medición que es la que vamos a tratar de determinar ahora. En general, cualquier proceso de sensado remoto tiene un principio de investigación, que por ejemplo es la interacción de la radiación con la materia. Eso contempla generalmente, en una idealización de este proceso, el diseño de un instrumento, el desarrollo de un instrumento, la prueba y calibración de ese instrumento. Eso permite comenzar un proceso de toma de mediciones y observaciones de la atmósfera, en este caso, o de cualquier otro proceso. Eso genera grandes flujos de datos, la adquisición de datos. Ahí aparece el condimento necesario del procesamiento de esos datos, la interpretación de los mismos hasta arribar a un producto final. ¿Por qué hago todo este recorrido? Porque este esquema mental es el que debería idealmente recorrerse para, desde la determinación de un principio físico o el diseño de un instrumento o el desarrollo. Imagínense que ustedes compran un instrumento que tiene incluido estos tres bloques. Bueno, y esto me lo dio la fábrica, a partir de aquí podría yo empezar a interactuar, ¿sí?, con ese instrumento, pero todos estos procesos son absolutamente necesarios y no son reemplazables unos por otros. Uno tiene que secuencialmente ir transitándolos para llegar a un producto final que tenga procesos de calidad determinados. Básicamente, en la jerga del sensado remoto, nunca hablé del título de la charla, sensado remoto, y nunca dije qué era el sensado remoto. Básicamente la idea es tomar o generar información a distancia aprovechando el vínculo que existe o la interacción que existe entre una determinada radiación electromagnética y un medio, un blanco o un lugar a sondear. Fíjense que, a diferencia de la medición in situ, yo tengo un aparato, un termómetro, y lo pongo en contacto directo con el medio en el cual le quiero extraer una propiedad. En este caso una propiedad intensiva como la temperatura. Pero si yo quisiera tomar la temperatura de ese mismo medio a distancia, tendría que justamente utilizar una interacción física entre una radiación electromagnética y ese medio particular que quiero sensar, y a partir de ahí extraer con ese principio físico la misma información. En general, en nuestra jerga se dividen en dos grandes líneas: las líneas activas, técnicas de sensado remoto activas, o las técnicas de sensado remoto pasivas. Las activas son aquellas en las cuales la fuente de radiación electromagnética la genera uno mismo. Por ejemplo, un radar es una técnica de sensado remoto activa donde uno genera su propia fuente de radiación electromagnética y la envía a un determinado blanco a interactuar con una determinado lugar y recibe la interacción de ese blanco con esa radiación. En cambio, las pasivas son técnicas de sensado remoto en donde uno simplemente sensa o mide la radiación de interacción con esa materia sin generarla. Por ejemplo, mira la radiación que viene del Sol, la radiación que viene de las estrellas, la radiación que viene de la misma atmósfera en distintas longitudes de onda, y está generando un sensado remoto en forma pasiva, ¿sí? No genera su propia fuente de radiación. Entonces, con ese concepto podemos empezar a mirar un poquitito de dónde nació las primeras técnicas de medición activa que yo voy a comentar aquí, que se llaman LIDAR. Ya en los años 30 empezaron esfuerzos por medir los perfiles de densidad de la atmósfera usando señales dispersadas por reflectores. Luego se midió la altura de las nubes empleando, por ejemplo, pulsos de luz, y ahí apareció un acrónimo muy parecido al radar para medir o ejemplificar este tipo de determinaciones de parámetros, por ejemplo, como la altura de la base de las nubes.
Y justamente en el 60, cuando aparece el láser como invención, este tipo de instrumentos hacen un boom y empiezan a funcionar o empiezan a prender la lamparita de muchos investigadores y tecnólogos, donde utilizando el láser como fuente de radiación electromagnética aparece la invención de un radar óptico. ¿Qué es esto? Bueno, el LIDAR básicamente es un instrumento que está basado fundamentalmente en láseres pulsados que envían pulsos a la atmósfera, y esos pulsos que envían a la atmósfera recorren, fíjense que no es un láser continuo como este, no es que tengo un láser continuo, sino que envío pulsos, tac, 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 a una frecuencia determinada que permita mi láser, y esos pulsos viajan a la atmósfera e interactúan con parte de la atmósfera o con toda ella a ciertas longitudes de onda. A partir de eso, este sistema hace un rangueo o medición en altura a partir de tomar en cuenta el tiempo enlazado entre el pulso de emisión y la detección, ¿sí? Igual que hace un radar, ¿sí? Sea la velocidad que se propaga ese pulso, entonces puedo, poniendo a correr un reloj entre el momento en que emití el pulso y el momento de la recepción, la escucha del eco de la interacción de ese blanco, por ejemplo una nube, con el tiempo que tardó en ir y volver, en tener, por ejemplo, a qué altura estaba esa nube. Lo mismo que hace un radar, pero con longitudes de onda más cortas generadas por un láser que me permiten entrar en el rango de las moléculas y las partículas. El principio es exactamente el mismo, con una escala diferente. En general los lidares tienen un pulso, ¿sí? O los láseres, los lidares con fuentes de radiación generadas por láseres, tienen un pulso que viaja a la atmósfera, y ese pulso de alguna manera se dispone a interactuar con dispersores o scatters que me permiten tener una idea de cuán fino podrá ser esa capa en la cual yo voy a discriminar las distintas partes de la atmósfera. Fíjense que si pienso en la altura y similar al rango, pero si el lidar está apuntando en una dirección que no es la vertical, esto funciona igual, ¿sí? Pero en este caso imagínense que el lidar o el láser está apuntando para arriba, entonces este rango es la altura vertical, ¿sí? Entonces, si yo interactúo con un grupo de partículas o moléculas en una determinada altura, fíjense que el ancho finito del pulso hace que haya una resolución espacial mínima que se llama pulso efectivo del láser, que, por ejemplo, para que tengan una idea, en los láseres comerciales de neodymium-Jack, láser en sólido, que tienen anchos de pulso de 10 nanosegundos, la discriminación más fina que puedo hacer por la limitación que genera el ancho del pulso es de 1,5 metros aproximadamente, ¿sí? O sea, no puedo tener información de la atmósfera usando este láser con estos anchos de pulso más finos que 1,5 metros. Depende para qué lo esté usando. Si estoy explorando la atmósfera de 0 a 15 kilómetros, esto es fantástico. Ahora, si estoy explorando una situación a unos pocos centímetros, claramente es malo. Pero la idea que quiero transmitirles es que desde el diseño experimental existen limitaciones a cómo esta técnica puede aplicarse. Básicamente no es la única limitación, sino que luego hay limitaciones adicionales desde el punto de vista de la frecuencia de muestreo o del ancho finito del detector, de banda finito del detector, para que esa limitación exista. La interacción básica, entonces dijimos que el principio físico es un láser interactuando con la atmósfera, con procesos básicos de reflexión y absorción. Eso hacen que parte de esa energía vuelva, ¿sí? Y de ahí aparece esta ecuación básica, que es la ecuación básica LIDAR, que vamos a tratar de mirar muy por arriba. Pero para que tengan un concepto de cómo se constituye un LIDAR, básicamente todos los LIDARes tienen un láser como fuente de emisión o transmisor, un telescopio
¿sí? Generalmente estamos en los rangos ópticos de detección, así que son telescopios casi de uso astronómico, por ejemplo, o similares. Hay un detector, un analizador óptico que vuelve a detectar longitudes de onda similares a las del láser o muy cercanas, de acuerdo al principio de interacción entre la radiación y la materia, si es el scattering elástico o inelástico, y obviamente un sistema de adquisición. Si uno mira ese punto y ve que el volumen irradiado, ese delta R en función de la atmósfera, aparece esta ecuación básica, que no vamos a saltearla, para llegar a esta. Porque no es una ecuación difícil, simplemente mirando de que hay una parte de la ecuación que está toda determinada por el diseño instrumental o sea, decisiones que nosotros mismos vamos a ir tomando. Fíjense, todos estos parámetros instrumentales son la potencia del láser, el ancho del pulso, el área del telescopio y la eficiencia de mi sistema de detección. Todos parámetros que yo puedo determinar en la construcción de un instrumento. Puedo elegir el láser, puedo aumentar el área de mi telescopio, entonces, claro, va a ir aumentando el costo, pero puedo, como parámetro de diseño instrumental, puedo hacer que estos parámetros, si yo tengo un láser más potente, el número de fotones que yo voy a recibir luego de la interacción con la atmósfera va a ser mayor. Entonces, fíjense en proporción directa. O lo mismo que si aumento el área del telescopio. Claramente hay un factor 1 sobre r cuadrado en la instancia en la cual este pulso va interactuando con la atmósfera, que es la forma en que el pulso electromagnético va decreciendo con la altura, que no lo puedo evitar y lo tengo que mantener. Y hay otra parte de la ecuación que provienen de la efectividad que tienen esas moléculas o partículas para interactuar con este pulso láser. Esa parte de interacción de la radiación con la materia se llama retrodispersión, está asociada con la sección eficaz, o sea, cuán buena sea esa partícula para devolverme parte de la radiación que está interactuando con el pulso láser y que va a recibir mi telescopio. Y por otro lado, hay un factor de atenuación exponencial que es simplemente la transmitancia. Nosotros no vamos a hacer ningún desarrollo más que esto, pero desde este lugar o desde este lugar es de donde ocurre la extracción de la información óptica que voy a utilizar para caracterizar la atmósfera utilizando esta técnica. Por ejemplo, para que ustedes vean un ejemplo típico. Este es la hora, esta es la altura y esta es, por ejemplo, una señal dada por un lidar de esto, o sea, la cantidad de fotones que fueron llegando al detector por cada pulso láser o por una serie de promedio de unas decenas de miles de pulsos láseres promediados, depende de lo que esté mirando, y he puesto todos esos perfiles individuales en un P-color que me permiten ver la evolución temporal, que sería esto. Si ahora miro este pedacito, veo que este pedacito, por ejemplo, está constituido por este perfil. Claramente puedo ver que hay una primera parte de la señal, ¿sí?, donde tiene un decaimiento de una determinada manera, y luego hay aquí una señal distinta, un incremento de la señal, que me permite ver una capa, por ejemplo, de aerosoles en suspensión. Si yo combino las señales que provienen de la atmósfera con técnicas de análisis numéricas, por ejemplo, uso el aerosol que está suspendido en la atmósfera como trazador para mirar, por ejemplo, la evolución de la capa límite atmosférica. No sé si todos saben, pero en la atmósfera libre, los primeros 1000 metros o 2000 metros, de acuerdo al lugar y a la temperatura que tenga y a la época del año y del día, hay una capa de conexión en el fluido que es la atmósfera que se llama capa límite atmosférica, donde están todos los procesos de turbulencia básicos que la atmósfera como fluido tiene y donde generalmente la mayor cantidad de polución queda atrapada, ¿sí? Y justamente el lidar puede, como tiene, imagínense, una discretización de 1,5 metros por cada franja, por cada pulso láser a la atmósfera, uno puede utilizar al aerosol como trazador de justamente la evolución de la capa límite, por ejemplo, en este caso utilizando técnicas como wavelet,
o derivada segunda, no importa, cualquier técnica, pero es la combinación de una medición con una técnica de análisis. Básicamente, fíjense, este es un LIDAR típico de los que hay aquí en Argentina, donde hay un láser, en este caso un láser sólido, un espejo, un telescopio, no comercial en este caso, sino armado, ¿sí? Y un sistema de adquisición con un montón de longitudes de onda, algunas generadas directamente por la radiación láser, entonces son las mismas que detecto, entonces se llaman detecciones elásticas porque la misma longitud de onda emitida es la misma que detecto, y luego utilizando la técnica de detección Raman puedo mirar nitrógeno o vapor de agua o convertir a este mismo LIDAR en un instrumento para medir no solo gases y partículas, sino, por ejemplo, perfiles de vapor de agua. Ustedes recordarán que Argentina se dio cuenta que era un país volcánico en el 2008. Es un chiste, obviamente, mucho antes los patagónicos sabíamos que Argentina no tiene volcanes, o muy pocos, pero que sufre las consecuencias de las erupciones volcánicas. Pero en esta erupción las cenizas llegaron a Buenos Aires y entró en pánico el sistema de aeronavegación y ahí aparecieron a ver un montón de decisiones políticas que impulsaron a la ciencia para mirar esto. Y justamente esta es la pluma de aerosoles vista desde el satélite con el instrumento MODIS, pasando por el sur de aquí, justamente por Bahía Blanca, y entrando a Buenos Aires. Y, por ejemplo, este es un fotómetro solar que mirando el Sol puede determinar cuál es el espesor óptico que tiene la atmósfera en cuanto a que si la carga de partículas es mayor es la atenuación que la atmósfera produce, y claramente fíjense en esos días cómo hubo un aumento sistemático del espesor óptico de aerosoles sobre Buenos Aires con una fuerte carga de distribución de partículas en el modo grueso. Y esto es lo que vio, por ejemplo, ese instrumento que les mostraba, el LIDAR. Esta es la evolución en tiempo, esta es en altura, hasta 6 kilómetros. Y fíjense cómo hay primero una evolución, aquí aparece la primera luz del día, esto es lo que se denomina capa límite atmosférica, donde está toda la polución, aquí hay parte de residuos de una capa residual de la noche anterior, ¿sí? Y aparecen estas cosas muy parecidas, bueno, son finalmente nubes, pero combinada la información de este instrumento con las retrotrayectorias, y los otros instrumentos uno determina que estas son nubes de cenizas volcánicas por sobre Buenos Aires. Otra aplicación de esta técnica es un poco más compleja, que se llama LIDAR de absorción diferencial, y en vez de utilizar el único factor de retrodispersión o de dispersión de un pulso láser con un grupo de partículas, moléculas y escuchar ese eco, que era la técnica que vi anterior, es aprovechar el hecho de que ciertas moléculas tienen absorción a ciertas longitudes de onda. Entonces, si yo logro sintonizar dos longitudes de onda cercanas, pero que interactúen distintas con esa molécula, imagínense el ozono, y tengo un láser en el cual envío una longitud de onda que es fuertemente absorbida por el ozono, y también simultáneamente o cuasi simultáneamente en tiempo escucho el eco de lo que la atmósfera me manda, pero sin esa longitud de onda de absorción, puedo generar una técnica más compleja que se llama LIDAR de absorción diferencial. Vamos a evitar las ecuaciones para no aburrir más. Y esto es, por ejemplo, un sistema en el cual existe en el sur del país, en Río Gallegos, que utilizan un láser de exímero para generar un pulso absorbido por la molécula de ozono, y la tercera armónica de un láser de neodimio Jack para generar la referencia cercana, fíjense, entre esta longitud de onda y esta longitud de onda, perdón, y 308 nanómetros, aquí esta y esta, son 40 nanómetros de diferencia aproximadamente. En vez de un telescopio tengo 4, porque el ozono que quiero monitorear está en la estratosfera, aquí entre 15 y 45 kilómetros, entonces tengo que aumentar mi área de colección.
y luego recolecto todos esos fotones y los separo a través de, este caso, en vez de filtro, una red de difracción y monitoreo distintas longitudes de onda. ¿Qué hago con esto? Bueno, observar perfiles de la densidad del ozono en función de la altura, cantidad de moléculas por unidad de volumen, o sea, densidad numérica del ozono, en este caso en la estratosfera. Este instrumento es diseñado específicamente para la estratosfera. Fíjense que esto justamente, la línea azul es la que da ese LIDAR como medición. Debajo de los 11, 12 kilómetros no tiene suficiente relación señal a ruido el instrumento porque el ozono es muy bajo y no puede mirar, no puede determinar el perfil. Pero fíjense que aquí hay otra técnica metida por arriba que es una técnica in situ, en el sentido de que tiro un globo y pongo detectores químicos en una canasta que va haciendo pasar aire por una electropila o electrocelda, y la corriente de producción de esa celda genera una corriente que es transmitida por radiofrecuencia a una base, y de esa manera mido in situ cuál es el contenido de ozono. Fíjense ahí, esta es una contrastación, validación que nosotros hacemos con la gente de Chile, que tira los globos y nosotros ponemos nuestros instrumentos. Eso permite mirar cosas como estas: perfiles en altura, ¿sí? Altura entre 15 y 45 kilómetros, de una situación particular que ocurre en el sur de nuestro país, que es cuando el agujero de ozono se acerca al borde de nuestro país, de nuestro país o del cono sur, y genera estas variaciones muy intensas de la columna total de ozono. Fíjense, este es el ozono total, sería la integral de estos perfiles, o sea, la suma de todas las moléculas en toda la altura en función del día, y fíjense cómo aquí hay una disminución grande y persistente del ozono total, y este instrumento permite monitorear la evolución de estos perfiles a lo largo del tiempo, ¿sí? Y ver justamente por qué y a qué altura se produjeron las perturbaciones que generó el vórtice polar sobre el aire estratosférico en Río Gallegos. Esta es la situación que ocurre, por ejemplo, para ese día, y fíjense cómo estas flamas no solo tienen injerencia en la parte sur del país, sino que llegan hasta latitudes medias, con lo cual hay un impacto muy importante en el resto del país también. Estos instrumentos no solo pueden estar desde tierra, también pueden estar desde el espacio. Por ejemplo, esta fue una misión espacial de NASA, o esta es una activa hoy en día con un LIDAR también parecido a los que yo les mostré, pero embarcado en un satélite. Y fíjense, miren, esta fue una de las primeras experiencias que se hicieron allá por el 94, 95, donde este LIDAR vio por arriba una tormenta tropical, el tifón Melissa. Fíjense cómo este es el borde de alrededor de unos 15, 18 kilómetros de todo el huracán, y cuando pasa por el ojo del huracán, ¿sí?, puede determinar justamente dónde está la altura de la base de las nubes vista desde el espacio. O ese tipo de instrumentales hacen, como el Calypso, hace una discriminación de esta manera. Fíjense cómo los pulsos vienen desde el espacio. La pérdida de relación señal a ruido cuando hay una nube densa hace que por debajo de la nube no tenga información, ¿sí?, diferencia de lo que pasa desde la situación desde abajo. Y justamente las propiedades de las distintas longitudes de onda y la detección de la polarización permiten mirar o distinguir tipos de partículas como polvo de otro tipo de moléculas. Hasta aquí hemos hablado de los sensores remotos activos, donde hemos generado nuestra propia fuente de radiación. Ahora voy a hablar de los pasivos, donde no hay fuentes de radiación. En general, a los instrumentos que yo más interactúo son instrumentos que sensan la radiación solar global, por ejemplo, midiendo la que viene del Sol más la que viene de todo el resto de la atmósfera en distintas longitudes de onda, visible, ultravioleta A, B, y eso combinado con instrumentos como
fotómetros solares, a los que ya les mostré un ejemplo, o nubes, cámaras de observación del cielo, que simplemente son imágenes, ojos de pescado, imágenes del cielo tomadas en la bóveda celeste que permiten interactuar con los otros instrumentos y generar algún tipo de situación. Traigamos de vuelta la intención o la atención a por qué las nubes son importantes. Fíjense, cubren casi en un momento determinado, en promedio, en cualquier momento del día, la mitad de la superficie del globo. Y tienen dos efectos, no se ve nada, pero acá dice que hay uno de reflexión de radiación solar enfriando este sistema Tierra-atmósfera y uno de absorción de infrarrojo calentándolo. Entonces este doble juego hace que el estudio de la nubosidad sea un parámetro muy importante. Fíjense, en cualquiera de estos instrumentos, en un día despejado, esta es la hora y esta es la radiancia que llega en superficie, como componente global, la suma de lo que viene directo del Sol más lo que viene de toda la bóveda celeste, esta sería la curva que generaría un instrumento de estos en un día despejado. Si hay nubes, esto está altamente modulado justamente por un fenómeno de dispersión o de atenuación que generan las nubes. Pero fíjense que en general uno, si le preguntara básicamente qué hacen las nubes sobre la radiación solar, diría que atenúan constantemente. Pero fíjense, esta sería una situación en la cual vimos que hay una modulación de la nube y esta sería la misma modulación, radiación esperada, por ejemplo en este caso del componente ultravioleta de esa radiación solar, en cielo despejado. Entonces claramente aquí hay un efecto de atenuación, ¿sí? Pero hay veces que ocurren efectos de incrementos o enhancement, como se los conoce, en situaciones de cielo cuasi nublado o con nubes dispersas, por un efecto de incremento de la radiación que interactúa con el borde de las nubes. Entonces se producen fenómenos donde hay más radiación que las esperadas a situación de cielo despejado. Entonces, si uno está mirando la radiación ultravioleta, por ejemplo, que afecta a la piel de los seres humanos o a la biota en general, estudiar cuánto tiempo, cuál es el valor absoluto de este incremento y por cuánto tiempo esto ocurre, es un fenómeno de interés que existe. Por ejemplo, fíjense, en este caso, este enhancement, este sería el modelo en negro y esto sería lo que produjo la nube. Fíjense que siempre antes y después del incremento aparece la nube, ¿sí? Atenuando realmente la componente directa, y ahí sí tengo mucho menos que el modelo. Pero estas situaciones pueden ser, por ejemplo, en el caso de Río Gallegos, tan persistentes como del orden de 20 minutos, ¿sí? Bueno, el sensor remoto de la radiación permite justamente estudiar el enhancement en el flujo ultravioleta, o fíjense cómo es tan particular en el flujo visible en el mismo momento. Este es el mismo día, mirando con dos instrumentos diferentes la misma condición del cielo. Fíjense cómo existe un enhancement, pero aún más acentuado en el visible, ¿sí? Esta es la misma situación desde un piranómetro, que miraría el flujo visible, un UVA, o sea, ultravioleta A, sería la radiación global solar entre 320 y 400 nanómetros, y esta la UVB, entre 280 y 320. Y fíjense que esta misma situación se debe a que justamente esta masa de nubes está por entrar y ocultar el Sol, pero antes de que lo oculte genera estos incrementos. En general, estas aplicaciones tienen una idea, el sensor remoto de la radiación solar tiene una idea de generar, por ejemplo, una cuantificación del recurso solar. Si uno tiene, por ejemplo, que generar una dimensionalización de una planta de producción de radiación solar, fotovoltaica, por ejemplo, necesita conocer cuál es la cantidad de watt-metros cuadrados que va realmente a recibir mi colector, mi sistema de paneles solares. Entonces, generalmente, por ejemplo, si yo tengo una estimación con un modelo y tengo una medición, fíjense en la parte de cielo despejado, y tuve un buen modelo en el visible, por ejemplo, puedo encontrar un buen ajuste, pero cuando aparecen las nubes, justamente hay una modulación
Y la integral del área bajo la curva de esta irradiancia es lo que se conoce como la insolación, justamente, y esta cantidad de energía por unidad de área que está llegando es la que me permite, en sinergia con un modelo, generar justamente una idea de cuán es el flujo o la transmitancia promedio que existe. Fíjense, esta es la variación a lo largo de los meses, media mensual de la radiación. En azul estaría lo que yo hubiera medido o estimado a través de un modelo, y esta es la media mensual que midió un instrumento. Fíjense que si yo no tengo una medición particular de un determinado lugar y solo me baso en la información que puedo obtener de un modelo, hay un corrimiento justamente esto es un estudio de varios años, hay un corrimiento determinado o un apartado de la situación real. Fíjense que este mismo ejemplo hecho en Río Gallegos claramente demuestra cómo en la época de la primavera el impacto de la nube es mayor en el flujo solar visible. ¿Sí? Entonces aquí hace que justamente la sinergia entre modelos y mediciones permita cuantificar las mediciones. Este es un ejemplo del polvo patagónico que es transportado de la Patagonia al mar, y justamente por la fuerza de grandes tormentas el polvo es arrastrado hacia el mar, y esto tiene implicancias muy importantes, por ejemplo, en la sedimentación y la producción de fitoplancton. Si ahora miro cuál es la evolución del espesor óptico de los aerosoles justamente en esos días, y tomo, por ejemplo, una situación de referencia de cielo limpio, ¿sí? Veo y miro de vuelta la irradiancia que hay a cielo despejado en estos días con el polvo presente. Hay poca atenuación, 2,7% con respecto a un día despejado, pero fíjense cómo ya casi alrededor del 13% de atenuación puede producirse en el UV por estos fenómenos de polvo que hay. Y finalmente lo que les quiero mostrar es un nuevo instrumento que estamos utilizando en esta red, que es la observación con estas cámaras de observación del cielo, que sacan fotografías cada 15 segundos del cielo, y con un algoritmo de redes neuronales separan qué es nubes y qué es cielo, ¿sí? Y luego unen bordes y calculan la cobertura nubosa. Este tipo de instrumentos, en sinergia con los radiómetros y los modelos, permite hacer un montón de estudios que tienen una determinación, o que parecen ser promisorios para, por ejemplo, la dimensionalización de plantas de energía solar, no las fotovoltaicas, porque ahí lo que importa es más bien el promedio de lo que llega, pero sí, por ejemplo, en las plantas donde utilizan concentradores, o sea, de media potencia, por ejemplo, en donde ustedes habrán visto de que hay gran cantidad de colectores en espejos enfocando a un colector. Ahí se elevan temperaturas muy altas, y justamente las variaciones que produce la nube en el flujo solar entrante son muy intensas, y eso daña directamente la vida media de la planta. Entonces, tener un sistema de detección temprana de cuándo las nubes van a venir y poder regular esa estéresis que la planta tiene es un tema de interés. Bueno, y finalmente, para terminar, ya no aburrir más, hay un proyecto en el cual yo estoy trabajando ahora, que termina el año que viene, en marzo del 2018, que se llama Cybernet, que tiene todos estos drivers científicos: la quema de biomasa, las cenizas volcánicas, el agujero de ozono, el polvo en la Patagonia y el impacto en la cobertura nubosa. Yo estoy básicamente en estos dos trabajando, y eso ha generado una red de todas estas estaciones de monitoreo, ¿sí? En la Argentina, y hay ustedes las pueden ver en forma online. La mayoría de las mediciones están en tiempo real en todos estos sitios de medición. Y finalmente,
pasar un chivo de algo que hemos desarrollado como contribución social de este proyecto, que tiene una pata científica de investigación, una pata de monitoreo con esa red, y generalmente para hacer, por ejemplo, el impacto de la radiación ultravioleta a las personas, hemos desarrollado este instrumento que se denomina solmáforo, que tiene un sensor de radiación ultravioleta y que traduce los niveles de radiación en colores que están internacionalmente codificadas por la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a los niveles de peligrosidad, y esto es algo que estamos impulsando desde el proyecto, tratando de concientizar. Simplemente nosotros no vamos a producir esto a nivel de empresa, pero la idea es generar el know-how de este instrumento e instalarlo en ciertos lugares. Esta, por ejemplo, es una prueba piloto que se hizo en Pinamar este año en la época estival. Bueno, y para finalizar, y que no me odien más con esto, lo más importante que quise transmitirles hoy es que la interacción de la luz con la materia a través de los procesos de dispersión, absorción y reflexión constituyen el principio físico del sensado remoto. Tanto el sensado remoto activo satelital o terrestre permite, por medio de LIDAR, permite la determinación de perfiles de gases y partículas, y en ciertas situaciones, a través de la técnica DIAL, permite determinar concentraciones. Es muy difícil determinar concentraciones de partículas, que es uno de los puntos de quiebre que hoy se está trabajando para, por ejemplo, determinar cuál es la concentración de las nubes de ceniza volcánica que hay para saber si un avión puede o no puede volar. Eso es otro problema muy complejo. El sensor remoto de la radiación solar tiene diversas aplicaciones, como por ejemplo la del recurso energético solar o la sobreexposición, y la combinación con modelos de transferencia radiativa permite la caracterización, por ejemplo, de la cobertura nubosa a través del espesor óptico. Bueno, muchas gracias por todo, y bueno, tengan cuidado que muchas veces la atenuación no solo viene de la atmósfera y pueden pasar estas cosas. Este es un pechito colorado en Río Gallego, un pájaro típico de ese lugar, y les suele gustar los radiómetros para poder. Gracias por su interés. Gracias, Elian. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Parece que estuviste fantástico, ¿no? No, o muy mal. Pueden ser los dos extremos. No, también les pido disculpas porque es difícil abordar una situación de, o sea, distintos temas, como es lo que he querido hacer en una misma charla, y ahí eso va en contra de la profundidad con la cual uno puede hablar. Pero en el contexto en el cual me lo pidió Enrique, pensé que era mejor que tuvieran un pantallazo global de cosas que en Argentina se hacen, digamos, no solamente la parte de los satélites que usé fotografías de MODIS o de NASA, todas las demás eran cosas que nosotros mismos hemos generado o que existen reales en Argentina. Entonces, esa es parte de Lo que sí me gustaría que comentaras, ya que esta es una reunión de Proinca, que bueno, él ha venido también a otros Proinca, el tema de la interacción de los proyectos entre la universidad, tu instituto, así como, ¿qué nos podés comentar de cómo se ha ido evolucionando estos trabajos de investigación tuya con la interacción con los alumnos, con los proyectos de la universidad? A ver si tenés una idea al respecto. Bueno, sí, el punto es, yo trabajo en un centro, como lo dije, de dependencia doble entre el Ministerio de Defensa y CONICET, ahí en CITEDEF, antes se llamaba CITEFA, y ahí es donde se generó, digamos, ahí hice el doctorado con armar ese instrumento que está ahí en Río Gallegos, un LIDAR de absorción diferencial, y bueno, después me dediqué un poco más ahora a la radiación solar. Pero también empezamos, como todos los investigadores, a tener una vinculación con la universidad. Entonces empezamos a pedir proyectos universitarios, y ahí, a través de los proyectos de investigación y desarrollo, se fue generando el vínculo y la amalgama necesaria para la formación del recurso humano. La mitad de los investigadores que cursaron por nuestro grupo fueron ingenieros electrónicos que luego hicieron el doctorado en la Facultad Regional Buenos Aires, en este caso,
a través de un doctorado que hay de señal y sistema, o sea, analizando los datos que ya producían, no para producir los sistemas, sino para el análisis de los datos, pero desde el punto de vista ingenieril, técnicas de análisis de imágenes, análisis de datos, y bueno, ya va como el cuarto doctorando que pasa por ese grupo en esa universidad. Entonces, claramente eso muestra un recorrido entre una vinculación necesaria entre la conformación de un grupo de investigación, el recurso humano, que lo da la universidad. O sea, ese lugar, si uno como centro de investigación separado, es muy difícil que después pueda hacer crecer ese grupo si no tiene un vínculo con la universidad. Entonces, por eso, bueno, en particular, en mi caso, bueno, ya va, no sé, una pila de años que tengo proyectos en la universidad, pequeños, empecé con un proyecto de la facultad, luego de la universidad, y así sucesivamente, y después otros que combinan interuniversidades, como el caso de lo que ocurre con la UTN, así que les aliento a que hagan ese camino, porque es un camino totalmente necesario para hacer crecer el grupo de investigación y la investigación. Sí. Recién veía ustedes muy bien los riesgos de la radiación ultravioleta. Sí. ¿Qué relación existe, o si todavía a través de ustedes se infiere algo de eso, en los productos que se venden para la protección contra la radiación ultravioleta? Usted dice las PEMAS. ¿Qué nos protege? Básicamente, si se está refiriendo a las temas de protectores solares, ¿sí? Lo que ocurre, lo que generan ese tipo de protección, la radiación solar, vamos a decir algo primero que es importante, la radiación solar ultravioleta es menos del 2% de toda la que viene del Sol, que incluso la mayoría se la queda a la atmósfera, pero hay una pequeña parte de la ultravioleta B y la A que pasa, ¿sí? Interactúan y la vida no se hubiera desarrollado como la conocemos si no hubiera estado ese componente pequeño de la radiación ultravioleta. Eso para poner en contexto que en justa medida es necesario y en excesiva situación es muy dañino. ¿Por qué es muy dañino? Porque los fotones ultravioletas son muy energéticos. Entonces están justamente del lado izquierdo del espectro electromagnético. Entonces cuando más energía tienen, más pueden afectar las cadenas celulares y romper el ADN de la piel. Lo que hacen justamente el ultravioleta B es romper esas cadenas celulares y generar inicialmente en una situación de playa común con sobreexposición eritema, enrojecimiento y luego empieza la quemadura. Hay un efecto colateral acumulativo en el tiempo que aparece y se establece en la fotoenvejecimiento natural que la piel de las personas va a tener alrededor de los 45, 50 años cuando empiezan a salir las pequeñas manchitas, que es como que se acordara de todos esos embates de la juventud. Por eso es un efecto silencioso. Ahora la respuesta a su pregunta, ¿qué hacen esas cremas? Justamente en la medida ideal de colocación en superficie, generan un filtro de bloqueo a esa radiación ultravioleta B. Pero claramente tienen un rango de efectividad y eso se mide a través del factor de protección solar, o sea, cuántas veces estiran el tiempo. Por ejemplo, un factor 20, ¿cuántas veces estiro el tiempo para generar eritema con o sin esa crema puesta? Claramente el agua o la actividad o la transpiración van en detrimento de eso y uno los tiene que volver a poner y afecta. O sea, tener como si quiere una costumbre de aplicación muy específica, pero básicamente lo que hacen son muy buenas, están basadas en titanio, la mayoría óxidos de titanio, y generan justamente el bloqueo de la penetración de la radiación ultravioleta B. ¿La reflejan? Básicamente no la reflejan, la absorben. Sí, sí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Jan. Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes. Bien, a los efectos de la presentación, el objetivo de la presentación es contar la experiencia de la autoridad de cuenca existente en la Argentina, que es COIRCO, en la cuenca del río Colorado, y en particular la experiencia que hemos vivido a lo largo de prácticamente 30 años vinculado a la preservación del recurso hídrico ante la situación de la actividad petrolera. Vamos a hacer una pequeña descripción de la cuenca, la visión del Acuerdo del Colorado, el caso especial, como lo estamos diciendo, de la actividad petrolera y un cierre. Fundamentalmente vamos a estar hablando sobre este tema la mayor cantidad del tiempo. Ayer Juan Carlos Bertoni estuvo comentando que en la Argentina los espacios de las cuencas no coinciden con la división política. Este es el mapa de división de cuencas de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, donde hay 100 ríos compartidos por provincias, 100 cuencas, perdón, compartidas por provincias, lo que genera una situación importante. Esa que estamos marcando ahí es la cuenca del río Colorado, sobre la cual vamos a estar disertando y donde nos corresponde. Comparten 5 provincias el recurso hídrico: Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Si bien estamos hablando del río Colorado, en rigor de verdad estamos hablando de la cuenca que involucra al Grande y el Barrancas, que su confluencia da el Colorado. La longitud de la cuenca es de más de 1.200 kilómetros, su superficie es del orden de 48.000 kilómetros cuadrados y fundamentalmente tenemos que recordar que estamos en una zona semiárida donde el recurso agua del río es fundamental para el desarrollo productivo de la región. Las lluvias son escasas, como está diciendo ahí, en las áreas donde son los suelos y las temperaturas potencialmente cultivables son del orden de 160 a 400 milímetros, y en la cordillera las lluvias y las nevadas superan los 800 milímetros, y esto le está dando al río un régimen claramente nival. Hablar de la cuenca del Colorado indudablemente no me puedo dejar de lado al proceso que llegamos a la firma del Acuerdo del Colorado, y para eso nos tenemos que retrotraer al año 1956, cuando espontáneamente se genera la primera reunión de gobernadores, cuando no había ningún tipo de conflictos y los usos eran escasos. Realmente fue una cuestión de visionarios organizar esta inquietud en aquel momento. Hay un proceso largo de 20 años, en este aspecto me parece que es importante destacarlo, este proceso de fortalecimiento técnico del conocimiento y un fortalecimiento institucional demandó 20 años hasta llegar a la firma del Acuerdo del Río Colorado. Los invito a leer una parte de las bases que me parece son sumamente importantes, en las que dice que el aprovechamiento de los recursos hídricos compartidos implica la formulación de programas de desarrollo en cuya ejecución están interesadas las 5 provincias de la cuenca del Río Colorado, y que el Río Colorado debe ser un motivo de integración entre las provincias de la cuenca, por lo que las partes asumen plenamente la responsabilidad de poner en marcha un programa dinámico tendiente a una distribución razonable y equitativa de sus aguas para beneficio común. Considero que es importante destacar que estos visionarios habían dejado establecido que es un programa dinámico, no es que firmaron un papel que debía respetarse a rajatabla y no hacer caso a las situaciones que se iban a ir viviendo en el futuro. También considero que es importante destacar donde han fijado que tiene que ser el río un motivo de integración y el beneficio común para todas las partes. Concretamente, en octubre de 1976, los gobernadores acuerdan el Programa Único de Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de Caudales, el cual había sido analizado y avalado por las provincias el año anterior y había sido desarrollado en el MIT con la fuente de información de las 5 provincias y la nación. Dentro de ese acuerdo es de destacar, como también visionarios y el primer antecedente en la Argentina, que quedan fijadas las prioridades de usos de las aguas del río Colorado, así como los cupos para cada una de las 5 provincias. Dentro de las prioridades habían sido fijados en el orden de abastecimiento humano, riego y ganadería, industria y la generación hidroeléctrica.
Claro está que la generación eléctrica no es un consumo, pero sí implica una oportunidad de uso. Consecuentemente, la oportunidad de la generación queda en cuarta jerarquía. Estas prioridades de uso son coincidentes con los principios rectores de la Argentina, que acaban de celebrar 10 años. Indudablemente es de destacar lo meritorio que en el momento en que fueron fijadas por las 5 provincias. El acuerdo le corresponde a las provincias condóminas del río y a posteriores de la firma invitan al Estado Nacional a integrar el COIRCO y a ejercer el rol de la presidencia. Dentro de la versión de los cupos, acá tenemos indicados los cupos que le corresponde a cada una de las provincias. Estando hoy en suelo bonaerense, podemos mencionar que a la provincia de Buenos Aires le corresponden 56 metros cúbicos por segundo. Hablando de usos, la distribución de usos en la cuenca está claramente identificado que el riego es la prioridad en el uso, se lleva del orden del 98%, y actualmente los consumos equivalen al 50% del derrame del río. Indudablemente todavía hay más por desarrollar. Las áreas de riego están distribuidas desde el río Colorado propiamente dicho, no hay en la zona de Barrancas y el Río Grande por condiciones de suelo y de temperaturas. Son pequeños emprendimientos de riego que no alcanzan a identificarse en este mapa por la escala. Ya en el área de Catriel y 25 Mayo ya se alcanza a ver, lo mismo en la zona de Río Colorado y la Adela, y el área fundamentalmente de mayor desarrollo es el área de la provincia de Buenos Aires, Corfo Pedroluro, del orden de 145.000 hectáreas bajo riego. Siguiendo con nuestra escala de tiempo, cuando empieza a funcionar COIRCO como gestión integrada, sucede a partir del año 1981, y en ese caminar el trabajo en conjunto entre las 5 provincias del Estado Nacional se empiezan a advertir algunas omisiones, falencias o cuestiones que no habían sido tenidas en cuenta en la etapa de estudio y la creación y la formulación del acuerdo. Esas cuestiones quedan subsanadas a partir de la realización o de la concreción de ampliaciones de facultades. En particular tenían que ver con el tema del control ambiental, que no había sido considerado. Tenemos que tener presente que fue firmado en el año 76 y las bases de los estudios y los reglamentos técnicos corresponden a fines de la década del 50 y 60. Esta cuestión no fue, digamos, obedece a una cuestión del nivel de conocimiento que había a esa fecha. En el 88 indudablemente genera un disparador y las provincias dentro de ese marco del programa dinámico lo incorporan. Lo mismo la creación, la delegación a COIRCO como autoridad de la norma de manejo de agua para las obras de regulación. En ese momento estaba en marcha la presa Embalse Casa de Piedra al norte de la ciudad de Roca sobre el río Colorado, obra compartida por 3 provincias, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, a pesar que no está en territorio bonaerense. Las 3 provincias son condóminas en esta obra, atento que son beneficiarias por la regulación. Y finalmente, otra de las cuestiones que no había sido contemplada y ya fue incorporada y materializada es que desde COIRCO se delinearon los criterios para la determinación de las líneas de ribera en el río Colorado. Y otra problemática que tiene que ver con la exposición, que es la actividad petrolera y que se amplía las facultades en el año 1997. Para aquellos que no están en conocimiento, la problemática del petróleo fue una situación muy seria en la cuenca del Colorado en la etapa del apogeo del desarrollo petrolero, dada la cantidad de yacimientos y la eficaz producción que tenían estos a principios de los años 90. La zona más conocida es el Rincón de los Sauces y esto generó un desarrollo muy abrupto. Y dentro de ese desarrollo se empezaron a encontrar problemáticas que ya sufría el río Colorado y sus pobladores. La dinámica de trabajo, indudablemente, esto parece que pasó un siglo, pero esto estaba sucediendo a fines de los años 80. Piletas a cielo abierto al lado del río, no había problemas, si se rebalsaba la pileta posiblemente tampoco se iban a preocupar, y estas eran situaciones que estaban padeciendo los productores y los usuarios del agua de abastecimiento humano.
La situación no era tan pequeña, no era una sola pileta, sino eran decenas o centenares de piletas para la perforación de cada uno de los pozos. Estas imágenes también son aéreas para tener una visión, pero también había dificultades que las provincias del Coirco ingresaran a los yacimientos. Había una cuestión de patrón de estancia que no era fácil de subsanar. Las instalaciones no eran de lo más ortodoxas, eran caños tirados rápido, y si bien esto es un pequeño cañadoncito, es representativa de las dificultades de que no era una obra pensada desde el punto de vista de la ingeniería civil o de la ingeniería hidráulica, sino simplemente desde el punto de vista de la producción. Se tiraba el caño por el lugar más cómodo, más corto, y hasta llegar a la batería. Cruces del río improvisados o de poca jerarquía. Y una de las situaciones quizás más serias eran las plantas de tratamiento de crudo. El petróleo de los yacimientos no sale hidrocarburo solo, sale hidrocarburo con agua, además de otros elementos, por supuesto. Y la cantidad de agua va incrementándose conforme va envejeciendo el yacimiento. Al principio, cuando un yacimiento es joven, posiblemente es 90% de hidrocarburo y 10% de agua. Cuando el yacimiento empieza a ser viejo, es 96% de agua y 4% de hidrocarburo. Afortunadamente, este problema empieza a ocurrir cuando los yacimientos son jóvenes. Consecuentemente, las descargas de agua de purga, sus caudales eran reducidos. Pero era un problema, era un riesgo, y el riesgo con el crecimiento que iba a tener esto en el futuro. Como le habíamos mencionado antes, cuando empieza a transitar el desarrollo de la gestión integrada a través del Coirco, las provincias delegan el incremento de facultades con el tema ambiental. Y es ahí donde se puede ingresar a los yacimientos. Las 5 provincias ingresan a través de la presencia de Coirco para poder conocer las problemáticas en cada una de las provincias. Se hacen muestreos, se evalúan. Las aguas de purga dejaban de ser tiradas al río, pero eran almacenadas en bajos naturales, en lagunones, más de 100 hectáreas, por ejemplo, de esto de agua de purga, que tenía más de 30.000 de conductividad eléctrica, más de 30.000, iba esto creciendo. Indudablemente era un panorama que a futuro no era, iba a generar imposibilidades del uso. Entonces la problemática son las instalaciones, fue la forma de trabajar, pero la principal problemática era el agua de purga y su destino. El agua de purga tiene hidrocarburos, tiene sales y el caudal. La problemática, la temática, la industria del petróleo, la cantidad de hidrocarburos la puede bajar con piletas API. Realmente tienen capacidad de solucionar ese tema. Sin embargo, el tema de sales y el caudal no lo pueden modificar. Es una cuestión geológica que cada vez va a ser más salada y cada vez va a haber más caudal, más volumen. Consecuentemente, esto requería una solución de fondo, y la solución de fondo era la reinyección. La reinyección a formación productiva. Esto significa volver a colocarlo allá abajo, a 700 metros, 800 metros o 1000, depende de cada yacimiento. Indudablemente las empresas en el primer momento esto lo rechazaban porque implicaba un desafío muy grande, un desafío tecnológico y desafío económico. 2 cuestiones que no había antecedentes prácticamente en la Argentina. Afortunadamente, las provincias, con la presión de las provincias, el Coirco y el Estado Nacional, las empresas cambian del rumbo, modifican esta temática productiva, y entre octubre de 1993 y agosto de 1996, todas las empresas, que eran más de 13 plantas de tratamiento, lograron poner en régimen las plantas de inyección de agua de purga. Las plantas de inyección de agua de purga fue un desafío muy grande, fracasaron varias veces, los equipos se oxidaban prematuramente, se está trabajando a más de 100 kilos de presión con temperatura y con fuerte tenor salino, y esto provocaba desgastes y cambio en los proyectos sobre la marcha.
Afortunadamente se logra en el año 96 y el Colorado pasó a ser la primer cuenca hidrográfica en la Argentina que no había más descarga de agua de purga al río o a campo, que finalmente por infiltración hubiera llegado al río. Lo cual esto se transformó en una muy buena noticia para la cuenca y para los usuarios. Fotos de lo que son las inyecciones, automáticamente pasaron a remediar los campos o las lagunas que habían sido inundadas, estos suelos fueron recuperados, se hicieron puentes de envergadura para el cruce de caños sobre el río, para darle seguridad al río. Otros casos fueron de cruces subterráneos, se cambiaron cañerías con materiales que no se oxidaban y se colocaron a profundidades para no tener problemas de las erosiones. Se mejoraron las instalaciones de las plantas y de las baterías para que en el caso de haber un derrame quedara contenido, como sucede en una destilería acá en la zona de nuestros puertos. Y de alguna manera hubo un cambio muy significativo sobre el trabajo de la industria del petróleo en el año 96. Una vez logrado esta optimización de las plantas, las empresas petroleras se autoconvocaron y crearon una situación inédita, y no por requerimiento de las provincias ni por COIRCO, ellas decidieron hacer el comité interempresario. Este comité interempresario tenía la función, y tiene la función de acudir ante una problemática de derrame o de contaminación sobre la cuenca. Y fundamentalmente aparece el plan de contingencia interempresario, donde queda delineado cuáles son las acciones que deben realizar cada una de las empresas en forma colaborativa en el caso de que se desconozca el origen de un incidente o en el caso que una empresa sea sobrepasada por la magnitud del incidente. Dentro de estas cuestiones aparece del plan de contingencia del comité interempresario, está en marcha, y en el año 1997, en febrero y marzo, sucede una serie de incidentes de cierta magnitud que dentro de lo que era el plan de contingencia, cuando había un incidente o cuando hay un incidente, se hacen los cierres preventivos de las áreas de riego. Hay que poner en claro qué es la magnitud de un incidente para la salud del río. Los hechos han demostrado que hasta la fecha la salud del río nunca se vio afectada por los incidentes, pero sí hubo cortes de riego preventivos por si había manchas de petróleo que hubieran generado conflictos. Es muy distinto, o sea, la salud del río no se afectó, el petróleo no estuvo en una magnitud que se viera en el río, que se determinara en los análisis de laboratorio, pero sí hubo cortes preventivos en las áreas de río. Consecuentemente, el productor se vio privado de regar. Eso fue generando una situación en febrero de 1997 que derivó en una nueva acción de las 5 provincias integrantes del COIRCO y la Nación. ¿Cuál era la problemática en ese momento? Y que sigue siendo la fecha. Lo que tenemos pintado en color celestito son las áreas productivas de petróleo que el Estado Nacional da concesión. Lo que tenemos ahí unos cuadraditos son los yacimientos. ¿Cuáles son las provincias productivas? Son 4 provincias las que son productoras de petróleo en la cuenca del río Colorado. Son 22 empresas que están operando. Más de 70 yacimientos que están delimitaditos por unas líneas amarillas que quizás no las alcanzan a ver, pero confíen que hay una serie de polígonos por ahí. Son más de 14.000 instalaciones que hay a lo largo del río Grande, el río Grande y el río Colorado. Y hay más de 1.500 productores que están regando más de 150.000 hectáreas. Y hablando de población de agua potable, pues deben estar superando las 300.000 personas, dado que la provincia de La Pampa tiene el acueducto que lleva el agua hasta Santa Rosa. Esta problemática difícil de solucionar sobre los actores, dado que el concedente de estas explotaciones era la Nación en 1997, no eran las provincias.
Entonces, la alternativa que se encontró de encontrar una solución para preservar el recurso hídrico y que la industria del petróleo tuviera mayor seguridad en esto, fue delegar en utilizar la presencia de COIRCO como autoridad de cuenca en recibir una facultad de hacer la fiscalización de la actividad petrolera en lo que corresponde a la preservación del recurso hídrico. Esta situación se concede en el año 1997, donde la comisión técnica está conformada por la Secretaría de Energía de la Nación y las 5 provincias y a través de la presencia de COIRCO. Esto es firmado en estas fechas y con la resolución 199 del año 1997 del Estado Nacional. Esta comisión técnica fiscalizadora tiene dos acciones, dos campos de trabajo: las inspecciones de campo de las instalaciones y de los incidentes, y un programa de calidad de agua que fue delegado en ese mismo momento, cuando se crea la Comisión Técnica Fiscalizadora, con el ánimo de verificar la condición de la calidad del agua que disponía el río en esa situación y si había quedado afectado el medio acuático, y después continuar con el monitoreo en forma permanente. Estos trabajos se van publicando anualmente en nuestro sitio web. Las empresas tuvieron la obligación de hacer los ajustes a sus análisis de riesgo aluvional para mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones en lo referente a la problemática aluvional. Me es importante aquí destacar que cada vez que había un incidente estaba asociado a lluvias. La problemática, si bien estamos diciendo nosotros que el área es un área semiárida, o la cuenca es una cuenca semiárida con lluvias reducidas, las lluvias se dan en forma convectiva, son muy fuertes y hay fuertes pendientes o fuertes desniveles. Esto genera la circulación de agua con mucha energía, arrastrando piedras, y estas piedras impactan en canillas y las rompen. Eso era porque está prácticamente solucionado. Siempre el riesgo existe, no va a desaparecer, pero los hechos están demostrando que en los últimos años no está sucediendo. Consecuentemente, las empresas tuvieron la obligación de revisar sus análisis de riesgo aluvional para dar seguridad a los diseños de las estructuras. Se hicieron las obras de prevención y se incorporan los pronósticos meteorológicos, el pronóstico meteorológico fundamentalmente visualizando el tema lluvia, a 24, 48, 72 y 96 horas, con el ánimo que las empresas, con el objetivo que genere acciones preventivas, como por ejemplo cerrar un yacimiento ante una situación de una lluvia convectiva. Este pronóstico es incorporado, además de enviarlo por mail, es incorporado en el sitio web para acceder los usuarios de los yacimientos fundamentalmente. Se dispara la alerta, las empresas tienen, los gerentes ya productivos están autorizados y están obligados, no autorizados, a hacer cierre preventivo de pozos, cosa impensada antes del año 96. Esto aparece, el cierre preventivo aparece antes de la creación de la CTF, cuando se genera el comité autoconvocado de ellos, de las empresas. Tienen aquellos pozos con dificultades de acceder ante una lluvia convectiva que se corta el camino, tienen cierres de telesupervisión y mantener las propias, es decir, acá el hecho, mantienen las obligaciones que se habían autogenerado en el año 1996, es decir, colocar barreras de protección en las obras de toma de las áreas de riego o las derivaciones para agua potable. El plan de contingencia en la cuenca, que sigue vigente hasta el día de hoy, equipamiento y el entrenamiento ante situaciones de simulacros. Estos entrenamientos se realizan de 3 a 4 veces en el año, tanto en el río y en el embalse Casa de Piedra. Se hacen con trazadores de semilla de girasol, al igual que acá en el puerto de Galván, como hemos escuchado por las noticias. Estos entrenamientos les va permitiendo tanto a la empresa como a los operarios estar en buenas condiciones y
interpretar bien claramente lo que tienen que hacer y sobre todo al finalizar los entrenamientos hay una autocrítica. Una de las cuestiones es colocar doble barrera, pero en todo el tramo y no solo en el último tramo, y esto ha mejorado la eficiencia en el último entrenamiento de abril de este año. Bueno, afortunadamente todo este tipo de acciones que se fueron implementando entre el año 96 y 97 y utilizando la propuesta de COIRCO como integrante de la CTF, o sea, la presencia de las 5 provincias a través de la imagen de la autoridad de la cuenca del río, lograron que la cantidad de incidentes a partir del año 2002 que llegaron al río disminuye, a partir del año 2002 disminuye significativamente, y solamente acá aparecen las problemáticas aisladas cuando hemos tenido algunas lluvias de una magnitud significativa. Esta problemática sucede en el año 2013, donde lluvias de una escala sin precedente generaron daños en obras de defensa aluvional que habían sido muy bien diseñadas y habían demostrado tener una eficiencia durante más de 10 años. Obras que inclusive eran mantenidas. Las obras de defensa aluvional no es que se hacen y se dejan ahí abandonadas, requieren un mantenimiento y un seguimiento permanente porque algunas de estas obras son de sacrificio, consecuentemente que se dan y forma parte del criterio de diseño. Pero sin embargo en el año 2013 hubo una magnitud de lluvia que modificó las líneas de escorrentía y se alteraron la subcuenca y se modificaron los escurrimientos. Esto llevó a que la provincia de Neuquén, integrante del COIRCO, promueve un sistema de estudio de riesgo aluvional con un criterio de diseño, el cual fue implementado, y ya fue implementado, donde lo más importante que hay que destacar es que gran parte de las obras habían sido diseñadas dentro de la condición del polígono del yacimiento y no como un cuerpo de una subcuenca aluvional. Esto llevó a hacer relevamientos mayores y afortunadamente las empresas esto lo han entendido y están dando resultados satisfactorios. Cuando estuvimos mencionando que la Comisión Técnica Fiscalizadora fue creada en marzo de 1997, dijimos que había 2 componentes, las inspecciones de campo y el laboratorio. Las inspecciones de campo tenemos 2 tareas asignadas, es la inspección de los incidentes denunciados o detectados. Sinceramente, al principio, hace 20 años atrás, eran pocos incidentes los que se denunciaban. Hoy la conducta de denuncia es prácticamente intachable. Los inspectores están encontrando incidentes a veces en campo, pero cuando regresan a la oficina se encuentran que está la denuncia. O sea, es una cuestión también a veces del tiempo, por la inmediatez. Y hay otra cuestión que se está realizando, es las inspecciones sobre las instalaciones. Esta tiene una cuestión más preventiva, donde se analiza un sector de yacimiento al azar. Esto está con diagramas de trabajo fijados claramente a lo largo de cada una de las semanas. Y estamos llegando a una capacidad de poder llegar a inspeccionar del orden del 25 al 30% de todos los yacimientos una vez al año. Vinculado a la temática del programa de calidad de aguas, en el año 1997 se hace un programa intenso, aportado el diseño por la provincia del Río Negro, el Departamento Provincial de Aguas, donde se analizaron 24 estaciones desde la cuenca alta, de la zona tomada como referencia tanto en el Río Grande como en el Barrancas, hasta el embalse Casa de Piedra propiamente dicho. Fueron 24 estaciones en 12 campañas. Ese trabajo fue muy intenso, una escala muy grande, y dentro del compromiso de la Comisión Técnica Fiscalizadora, la intención es mantener un programa de monitoreo permanente a lo largo del tiempo, y se redujo a 9 estaciones con 12 campañas anuales, manteniendo la misma cantidad de campañas, siempre desde la zona que hay que tomar como referencia aguas arriba de la actividad petrolera. En gris está marcada la zona de la actividad petrolera, las estaciones son las que están en negro, y se incorporaron estaciones aguas abajo en el sector de la comarca de Río Colorado Ladera.
Estos ensayos, estos muestreos de campo tienen información de campo y 11 metales pesados son los que se analizan y el grupo de hidrocarburos aromáticos y alifáticos. Hasta la base de datos ha ido creciendo significativamente y tenemos acceso, ustedes pueden tener acceso a través de los informes que estamos publicando en nuestro sitio de internet. Ahora bien, si bien esto se está repitiendo todos los años siempre o año por medio hay algún grado de modificación del programa, hay algún tipo de actividad distinta que se está haciendo sobre la base de un esquema que es invariable. Actualmente estamos en un proceso de revisión estadística con la ayuda de un convenio con la Universidad Nacional del Sur, donde los registros de metales pesados ya superan los 20.000. Esto lleva a la necesidad de hacer esta revisión, del mismo modo que contaba ayer Marco Vecchio, y de alguna manera esto también nos está dando tranquilidad al momento de la toma de conocimiento sobre cómo van dando los resultados mes a mes. La columna líquida se complementa con muestreos de sedimentos de fondo. Alguna vez se lo escuché y me parece bastante gráfico. La columna líquida es una foto de cómo estaba el río el día que fuimos, en cambio el sedimento de fondo es un elemento acumulativo, consecuentemente es una película y pasa a tener una información muy valiosa. Se obtienen sedimentos de fondo en el área productiva de petróleo y en el área del embalse como dos sectores sensibles o realmente de buena capacidad de información. También se complementa esto con músculo de peces, se hace captura de peces con distintas edades. Digamos que la intención es buscar capturar peces y clasificarlos por edades y se van haciendo análisis sobre los distintas edades que están teniendo, de 1 a 3 años o 4. Ahora bien, cuando se había hecho aquel primer trabajo que fue delegado por la comisión al COIRCO a través de la firma de los 5 gobernadores en el año 1997, afortunadamente tuvimos la suerte que finalizado ese primer informe en el año 98, noviembre de 98, estuvo en la sede operativa de COIRCO aquí en Bahía Blanca, asesores de Canadá por invitación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Uno de ellos era Edwin Ongley, un experto en calidad de agua, que además de leer el informe y participar sobre cómo se había realizado, cómo los criterios del laboratorio, las normas que se estaban utilizando, en fin, procedimientos de muestreo, quiso conocer la cuenca para tener una visión más clara sobre esto. Es una persona lamentablemente recientemente fallecida, pero una persona con una capacidad de trabajo y una experiencia formidable. Finalizada toda la entrevista que habíamos tenido, Ricardo Alcalde había sido el diseñador del proyecto en ese momento y sigue siendo nuestro asesor en calidad de agua. Nos propone que se complemente con estudios ecotoxicológicos. Desde el año 2000 se incorporaron estudios ecotoxicológicos con muestreos de sedimentos y agua en la zona petrolera de Filadero Valle y en el embalse Casa de Piedra. Desde aquella oportunidad los análisis se hacen en la Universidad Nacional de Luján, en su momento era María del Carmen, no me acuerdo el apellido, Tortorelli, y hoy es Walter Di Marcio. Digo María del Carmen porque es quien está dando los cursos en la maestría, ¿verdad? Sí. Bueno, afortunadamente los resultados que estamos teniendo de esta serie ya de prácticamente 20 años, se van a cumplir ahora, es que el agua es apta para ser utilizada como fuente de agua potable para irrigación y ganadería. Digo fuente porque hemos tenido algunas denuncias a veces de algunos sectores de la sociedad diciendo que el agua no es apta, no es potable. Entonces a veces hay algunas cuestiones que algunos grupos de personas no tienen claro la necesidad, la interpretación de que es una fuente y no que el río tiene que reunir condiciones de agua potable. Los resultados vinculados al agua también están dando que no ofrece ningún tipo de condicionantes para la vida acuática, así que el pez realmente es un elemento muy indicativo para cuando estamos hablando de calidad de agua. Y los sedimentos no se encontraron alteraciones. Bueno, a modo de cierre,
La autoridad de Cuenca nos está demostrando en esta experiencia del río Colorado que es una herramienta muy adecuada para la gestión integrada de un río compartido como es el río Colorado, y no es el único en la Argentina, como estamos diciendo, hay 100 cuencas compartidas. Los días pasan, los años pasan, y realmente creo que siempre tenemos que recordar a aquellos visionarios que cuando no había ningún tipo de conflictos de usos, decidieron generar la primera conferencia de gobernadores entre el 29 y 30 de agosto de 1956, y había sido anunciada en aquella oportunidad la conferencia de que el Colorado iba a marcar un rumbo en la Argentina. Creo que de alguna manera esta forma de que han logrado las provincias solucionar desafíos a través de la autoridad de Cuenca está demostrando que no se habían equivocado, que efectivamente va marcando un rumbo cuando en aquel momento estábamos lejos de hablar de los comités de Cuenca. Una imagen para el cierre: los yacimientos, el área productiva. Esto está apenas distante 100 kilómetros, esto es Rincón de los Sauces, esto es Río Colorado, perdón, esto es 25 de Mayo y Catriel, demostrando que los usos son compatibles en una misma cuenca y que el beneficio común se está logrando para lograr la integridad y el desarrollo productivo. Bueno, esto es básicamente lo que queríamos compartir con ustedes. Comentó el tema del análisis de los peces. Hicieron mediciones de ver contenidos de compuestos orgánicos persistentes en los músculos de los peces, POPs, o compuestos orgánicos, sí, los COP, que son DDT, los compuestos clorados, bromados. No, esto está hecho, la Comisión Técnica Fiscalizadora fue creada delegada las responsabilidades vinculadas al seguimiento de la actividad petrolera. Consecuentemente, lo que se está buscando tiene que ver con hidrocarburos y metales pesados que derivarían de la industria de la actividad petrolera. No está hecho eso, no fue pensado por el momento. Sí, lo que está hecho es un estudio de agroquímicos en canales de drenaje directamente, no en el río. ¿Y en sedimentos? Y en sedimentos de canales de drenaje. Los resultados fueron satisfactorios, eso se hizo con el INTA de Escazú, trabajando en común con el INTA de Escazú. Una pregunta, Fernando, cuando vos decís resultados satisfactorios, ¿tiene que ver con los marcos legales? Por ejemplo, ayer Marco Vecchio decía, bueno, el estuario, en función de los marcos legales está bien, pero al sistema le están entrando. En este caso, ¿ustedes ven que si hay alguna nueva ingreso? No. Nosotros estamos trabajando, todo el estudio se hace a nivel de trazas. Yo por esa que me parece una transparencia donde en algunos casos el valor de detección del laboratorio no detecta nada y está claramente por debajo de los valores guía de la protección de la vida acuática. O sea, realmente no podemos decir que no hay, porque eso no lo puede decir la ciencia, pero el valor de detección del laboratorio está por debajo del valor de referencia de protección de la vida acuática, que suele ser el más severo. Y así todo no conseguimos. A lo largo de los 20 años se puede ver también que los laboratorios fueron bajando los valores de detección y empieza a aparecer una nube de puntos, pero está por debajo de los valores guía, que en algunos casos tuvimos que utilizar normas canadienses cuando empezó todo esto, dado que no teníamos referencias. Y de la Organización Mundial de la Salud. ¿Quién genera los pronósticos meteorológicos? Los pronósticos meteorológicos los genera la autoridad de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, que se lo suele conocer como la autoridad de cuencas. Ellos tienen un equipo propio que desde el origen que se creó la autoridad de cuencas, o empezó a instrumentarse la autoridad de cuencas del Río Negro por allá por el año 90 o 91, pasaron a tener un grupo de trabajo dentro de la
pronósticos meteorológicos y determinados. Bueno, pronósticos meteorológicos, correntías. Y bueno, de hecho es un grupo que se ha mantenido como grupo humano, gran experiencia, y bueno, y es un referente para la sociedad del Comahue, inclusive creo que fueron los promotores cuando hubo una lluvia muy importante, creo que hace 2 años, el pronóstico de ellos fue lo que permitió hacer el manejo de, ¿cómo se llama?, la evacuaciones preventivas, y fueron muy acertadas.